¿Por dónde iba? Ay, qué paciencia. Se viene un tocho, aviso. ¡Cuñado de izquierdas! ¡Haga, hombre! No tenéis ni idea. Y yo tampoco. ¡Los comunismos! Stanley mató a 400.000 trillones de personas inocentes. ¡Les mata cayendo! ¡Unas patadas! Ay. Los fascistas, digo la derecha moderada, suelen presentar el comunismo como ese espanto monolítico, opresor y absolutamente feroz. Pero claro, yo, como cuñado que soy, no voy a dejar que unos mierdecillas con traje me vayan a decir ahora a mí lo que son y lo que no son los comunismos. Así que me he puesto las pilas para demostrar que no es uno, que son muchos y que en todos cabemos. ¡El diagnóstico! Spoiler, está la cosa muy mala. ¡Stanley! Una forma muy sencilla de definir los comunismos es la idea radical de que si nos organizamos bien, hay de todo para todas. Y que se puede vivir muy bien sin dejar a nadie atrás, sin opresión, sin exclusión. La idea es transicionar de la mierda tan gorda en la que estamos metidas y metidos como sociedad hacia algo mejor. Cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, hasta que lleguemos a un estado utópico, a un estado ideal, vamos, en el que por fin podamos vivir sin esas tensiones horribles que tienen las sociedades en las que vivimos ahora. Pura violencia estructural, si os fijáis. Y que es verdad, que hay de todo para todo el mundo, que ahora mismo la tecnología nos permite mucho. Si hay gente en la pobreza ahora mismo es porque hay que mantener a otra gente demasiado rica, con demasiados lujos, con demasiados valores añadidos, que no es que estén viviendo simplemente bien, es que están ejerciendo poder sobre sociedades y sobre estructuras. Y ese exceso de poder es lo que nos lleva a aquellas personas pasando hambre. En el mundo capitalista privatizado, los propietarios ejercen su poder total y absoluto sobre su propiedad. De esta forma, en cualquier organización de carácter privado, se crean estructuras directamente feudales, donde quien manda con puño de hierro son los genitales de los dueños y señores de la propiedad. ¿Cómo os quedáis? A día de hoy, la población está segmentada y vivimos en sociedades con estructuras violentas, con desigualdades, con injusticia, con estructuras de poder absolutamente locas. En estas estructuras, dependiendo de la familia en la que nazcas, te puede ir mejor en la vida o peor, o incluso bastante mal. Vamos, un infierno sin salida. La clase alta, la nobleza, todavía existe en algunos países poco civilizados para efecto cómico. Me llena de orgullo y satisfacción. A veces más tragicómico, patético. En fin. La clase media es la burguesía, que tiene cosas en propiedad, en general, pues, sistemas productivos, empresas con empleados, patentes tecnológicas, propiedad inmobiliaria. Y luego estamos la clase obrera, es decir, quienes trabajamos para vivir, y no nos queda otra. Con esto hay mucha confusión, porque hay gente trabajadora que, como tienen más o menos un sueldo decente, ya se creen que pertenecen a la burguesía. Si cobras bien y trabajas para otros, tenlo muy claro, no eres burguesía, eres clase trabajadora. Entonces, por favor, no traiciones a tu clase, no te cagues en la mesa donde estamos comiendo todas. ¡La historia! Así, por encima. Antes de que apareciera el término comunismo per se, ya había muchos movimientos en la historia de la humanidad que predicaban aquello de las propiedades comunales, en concreto del uso comunal de las tierras, que era lo que había por entonces. Los podemos encontrar en la época medieval, los podemos encontrar tan lejos como por ejemplo la Esparta clásica. ¡Viva Stanley! No, esa no. La interpretación de Frank Miller tiende a ser un poco casi, digamos que bordea la propaganda filofascista. Pero si queréis hablamos de eso otro día. Resulta gracioso que lo que iba a ser una de las ideologías más innovativas del siglo XX... Tú no, Milton Frechas, tú eres un mierda.
una de las ideologías más revolucionarias del siglo XX, iba a encontrar su definición en la Francia del siglo de las luces, de la mano ni más ni menos que de un rusoniano de una familia bien acomodada llamado Victor Dupré. Se hizo lo que se pudo, tronco. Ay, qué riquín. Es verdad que con lo que había entonces no se podía avanzar mucho. Entonces se nos echó encima la Revolución Francesa y el comunismo ya empezaba a ser una opción política bastante asentada. En esa Francia convulsa de periodos entre repúblicas e imperios, entre Napoleones segundos y terceros, etcétera, 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 es decir, ya avanzadita la Revolución Francesa, sucedió uno de los más importantes experimentos de comunismo en la práctica, la Comuna de París. La revolución socialista liderada por los comuneros y la Guardia Nacional era una mezcla rara. Se balanceaba entre una demanda urgente de justicia social y una identidad francesa confusa metida en mitad de la guerra franco-prusiana y toda la política que conlleva aquello. Claro, pasada la ocupación prusiana, el gobierno francés, que antes había negociado con los prusianos la rendición de París, ahora entra en París y por supuesto negocia con los revolucionarios para tener un caso más o menos civil e incorporarlos a la sociedad. Ah, no. Entran a saco. Arrasaron a todas las francesas y los franceses que participaron en la revolución. Claro, eran un peligro político. El comunismo moderno nació más tarde, durante la revolución industrial del siglo XIX. La eficiencia industrial permitió una separación de clases más clara, es decir, aumentó la diferencia entre los ricos y los pobres. Los ricos se hacían más ricos, los pobres más pobres. Aparte de esto, el debate sobre lo que ocurrió en la Comuna de París seguía haciendo olas a través de la historia. No se paraba de hablar del tema en toda Europa. Había un par de alemanes que estaban bastante interesados en el tema y que acabaron coincidiendo en París, qué casualidad, llamados Karl Marx y Friedrich Engels. Tras rebotar por media Europa, porque les echaban de todos los sitios por aquello de ser demasiado políticos, no es que fuesen cerrando bares por ser muy borrachos, eso es lo popular ahora. Estos dos amiguetes se pusieron al lío y redactaron varias de las obras seminales de la economía moderna, véase El Capital o El Manifiesto Comunista. Estas obras se empiezan a expandir por todo el mundo como la pólvora, y no precisamente con un soporte oficial. Se traducen a muchísimos idiomas y se distribuyen a través de redes alternativas allá donde el libro estuviera prohibido por motivos políticos. Todo a través de organizaciones de base y de clase trabajadora. Un poco más tarde, en Rusia, Lenin y sus amiguitos, cuando no estaban comiendo niños o haciendo el mal, se colocó a la cabeza de los movimientos políticos marxistas de aquella época en su zona, organizando el movimiento bolchevique, que venía a ser una coalición de varios tipos de ideólogos progresistas y sus seguidores, y una cantidad ingente de personas obreras que estaban hartitas y hartitos de comerse la pobreza con patatas o a veces hasta sin patatas. Esta coalición no se anda con chiquitas y al puro estilo eslavo toman el poder en la Revolución de Octubre. Se constituye la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la Internacional Comunista. La revolución florece en el tema económico. Lo que era la antigua Rusia, una economía prácticamente feudal basada casi en su totalidad en la agricultura, pasa a ser la Unión Soviética, uno de los países punteros en la revolución industrial en el siglo XX. Todo esto en un plazo bastante corto. La cultura florece, la sociedad florece, la economía florece. A medio camino de este tema de acabar con la pobreza y mejorar la sociedad de la Unión Soviética, muere Lenin. Y Stalin toma el control. El comunismo se institucionaliza y aunque consigue sacar a un país enorme de una economía agrícola con índices de pobreza y desigualdad a niveles tercermundistas y lo coloca en el tablero mundial como superpotencia en un tiempo récord, esta receta a la eslava del socialismo acaba relegando la palabra comunismo prácticamente a la marca. Entonces llega la Segunda Guerra Mundial, se arma la marimorena. Desde entonces, la Unión Soviética vive en un estado perpetuo de guerra. Primero derrotan a los nazis. Me jodieron. Y luego empieza la Guerra Fría con los nazis del otro lado del charco. ¡Os jodimos!
Con una escalada militar y un clima de paranoia constante, el ideal comunista queda relegado a un tema muy de fondo, en una sociedad que tiene que luchar por sobrevivir. Eso sí, la Unión Soviética se queda para el resto del mundo con la legitimidad de la marca comunista. Mientras tanto, aparecen por América, Asia y África muchos otros experimentos que tratan de emular la experiencia soviética. Estas dictaduras del proletariado tienen resultados variables. De nuevo, gracias a la contribución de los nazis. A mí no me miréis que yo ya no estaba, ¿eh? No, de esos nazis no, de los otros. Y lo que nos queda... De todas estas, apenas aguantan en pie el paso al siglo XXI 3 o 4, y además resistiendo bloqueos salvajes y todo tipo de guerras, económicas o no económicas. De China... De China ya hablamos otro día, porque... La madre que os parió a todos. Tras tanto azogue, lo que nos queda prácticamente son las migajas. Sin embargo, pese a la propaganda brutal de Hollywood y otras pestes, hay cada día más gente que, con la decepción, o más bien con la evidencia del fracaso absoluto y catastrófico del capitalismo, empieza a mirar hacia otros lados, por ejemplo, al socialismo, que, como sabemos bien, es como la droga puente para el comunismo, chachi. en cualquiera de sus variantes. La idea básica, así sin desarrollar mucho, la verdad. De alguna manera, el comunismo es como el gazpacho. Cada cual tiene su receta y todo el mundo piensa que la suya es la mejor. Porque el gazpacho en ningún lado como en casa. Podemos hablar de... Comunismo primitivo, comunismo cristiano, comunismo igualitario, anarcocomunismo, marxismo, marxismo-leninismo, stalinismo, trotskismo, maoísmo, luxemburguismo, comunismo consejista. Habiendo tantas variantes del comunismo, se podría decir que la motivación principal se basa en esa locura de la justicia social. Es decir, lo de no querer dejar a nadie atrás, ni en la economía ni en la sociedad. Es una contraposición a las ideas estratificadas de los sistemas feudales y del frenesí depredador del capitalismo. ¿Qué solución pide el comunismo? Acabar con el dinero y las clases sociales. ¿Por qué? Las clases sociales dividen a la población en estratos. Clase alta, clase media, clase baja, por ejemplo. De la clase alta, desde aquí abajo, desde el lumpen, sabemos poco. Tienen tanto poder que tranquilamente pueden estar haciendo cualquier mierda que no nos vamos a enterar. Lo que sí sabemos es que la clase alta es responsable de que las cosas estén como están. Si eliminamos las clases, eliminamos la violencia estructural. Es decir, esa forma de organizar las cosas en las que siempre hay uno o más sectores de la población que siempre salimos perdiendo. El dinero, por otra parte, es una expresión de deuda, teóricamente regulada por los gobiernos, pero de hecho instrumentalizada por las clases dominantes para controlar a la población. A través del dinero, muchas obreras y obreros precarios salimos más baratos que un esclavo. Ya sabéis, aquello del 1% contra el 99%, esos jardines en los que nos ha metido el capitalismo. Cabrones. Para simplificarlo, un ejemplo pop del comunismo utópico podría ser, hasta cierto punto, la ficción de Star Trek. En esa historia, gracias a los avances tecnológicos, la gente trabaja solo con el fin de mejorarse a sí mismas a nivel personal. No hay avaricia, no existe el dinero, la escasez o la desigualdad. Todo esto, claro, basado en los avances tecnológicos. Con lo que Gene Roddenberry no contaba era que la tecnología puede avanzar mientras la sociedad retrocede. Esto viene a ser la situación del capitalismo tardío, como la metáfora de un macaco con una escopeta. Para llegar a esta utopía hay que pasar por varios procesos de transición, o al menos eso dicen algunas de las teorías. Y ahí es cuando la cosa varía de teoría a teoría. Las más establecidas proponen que se pase por varios regímenes de socialismo. Y claro, como no todo el mundo está de acuerdo, pues la gente de izquierdas en este punto es cuando pasan a esa magnífica tradición de la izquierda, contradecirnos en los detalles más chorras y pelearnos a muerte por ellos. Deportes aparte, todas esas herramientas para alcanzar la utopía comunista, gracias a... ¡De nada, cabrones! No las ha visto la humanidad, todavía. Una cosa que parece fácil de hacer, pero que no hay manera de hacer bien en estas circunstancias, es
democratizar el trabajo. Como en la etimología, demos y kratos. Demos, el pueblo, kratos, el poder. Es decir, el poder del pueblo. Nada que ver con las chorradas esas sufragistas a las que nos someten cada 4 años. La fiesta de la democracia. Nos queda mucho de qué hablar. El modelo que se propone son las cooperativas. Trabajar sin dueños, ni juntas de accionistas, ni leches. Decidiendo todo entre las personas que trabajan. Y participar de la parte que normalmente los dueños se quedan por el jetón de cemento que tienen. Cobras más, participas más en la regulación y las condiciones de trabajo de tu día a día y ayudas a decidir el rumbo que toma tu empresa. Es como ser autónomo pero acompañado de más gente y sin esa inseguridad horrible. Otra cosa que se puede ir haciendo entre medias es tener un Estado cada vez más y más democrático, haciendo referéndums para casi todas las decisiones importantes, haciendo procesos para renovar y revisar las constituciones para que se ajusten más a los derechos humanos, en general más servicio para las personas y menos para el poder. Y en ese estado, de forma bien arraigada, el concepto de responsabilidad social de la economía, es decir, que las actividades económicas contribuyan siempre de forma positiva al resto de la sociedad. Un Estado que controle los sectores estratégicos. La energía, el agua, la vivienda, la sanidad, la educación, la banca, para asegurar que a nadie le falte lo básico y hacer que esas industrias trabajen para el bien común y no para el beneficio de sus juntas de accionistas, motivadas por responsabilidad social y no por avaricia. Cuando una empresa pública se encuentra en un estado democrático, se le puede exigir que actúe de forma sostenible y que tenga, por ejemplo, un menor impacto ecológico. Recordad, jóvenes, cuando se privatizan los sectores estratégicos, estos dejan de tener vocación de servicio y tienen vocación de beneficio. Si es que al final somos todos unos hippies. Paz, amor y libertad. Y de todo para todas. ¡Eso no es comunismo, ceporro! Los únicos estados socialistas que sobrevivieron a las fuertes presiones que ejercían las potencias hegemónicas capitalistas fueron aquellos que se apoyaron fuertemente en el ejército. La Comuna de París fue masacrada sin piedad. La Revolución del 37 en España fue atrapada en una pinza brutal entre los fascistas y los oficialistas con miedo a esa cosa tan nueva, trabajando de efecto para la burguesía española, pero con el beneplácito de las conveniencias geoestratégicas de Stalin en aquellos momentos. ¡Ay, Stanley! A los idiotas en general y a los fascistas en particular, hablo de ti, centrista, marca especial de idiota del milenio, se les llena la boca diciendo Que es que todos los regímenes comunistas han fracasado. generalmente se han tenido que enfrentar siempre a situaciones de guerra, y de guerra encarnizada además. El capitalismo tiene tanta seguridad en ser El mejor de los mundos posibles. que puede permitirse dejar que los proyectos comunistas y socialistas fracasen por sí mismos. Espera que no, que a lo mejor lo que hacen es atacarlos con toda su maquinaria bélica. Como siempre, vencen, pero no convencen. Muchos proyectos que empiezan siendo comunistas, bajo esas presiones, tienen que apartarse del plan original y de hecho se desvían del comunismo, o del camino lejano al comunismo, porque el comunismo en casi todas las teorías y definiciones tiene una hoja de ruta que consta de varias generaciones. Insisto, no lo hemos visto en la historia todavía. Todos esos aspectos con los que los asustaviejos nos machacan día y noche en los medios de comunicación acerca del comunismo, Stanley mató a 800 millones de trillones de personas inocentes. se refieren a problemas derivados de situaciones de guerra, guerra fría o guerra abierta, dictaduras militares, bloqueos económicos, al fin y al cabo otra forma de guerra, y circunstancias geopolíticas varias. Nunca con el comunismo, nunca. Eso sí, los de siempre usan la más mínima anécdota como propaganda. Y te aseguro que ya lo has visto y que lo seguirás viendo. De eso, que no os quepa duda. Cuando un ejército te mata, no puedes hacer comunismo.
muerto no puedes hacer comunismo. Cuando limitan tu capacidad de importar y exportar y de facto estrangulan tu economía, no puedes hacer comunismo. Sin comercio exterior, no puedes hacer comunismo. Cuando una potencia extranjera monta un entramado de espionaje que desestabiliza toda la región en la que te desarrollas, no puedes hacer comunismo. Bajo un estado de guerra, no puedes hacer comunismo. Cuando renuncias al comunismo para hundir a los estados capitalistas con sus propias armas, incluso siendo más bestia que ellos en el tema de la violación de los derechos humanos, ya sabes, sacrificando a tu población y todo eso, aunque estés haciendo una jugada maestra geopolítica, no estás haciendo comunismo. Unos cabrones. No obstante, montarnos un socialismo democrático, nacionalizando sectores estratégicos y favoreciendo el modelo de cooperativas frente a empresas verticales, no siendo comunismo, a lo mejor nos ponía en buen camino.